Oseas, el libro de Oseas dice en el 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y en el 4 dice, también en 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Hasta dónde llega? Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Señor. Santificado sea tu nombre, Padre eterno. Te ruego, Señor, de que abras tus escrituras y que grabes en nuestro corazón esta palabra, que podamos entender la profundidad de esto, Señor. Abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? Esta pregunta hace tantos meses que nos venimos haciendo, ¿no? Pero hoy me sonó más fuerte en esta semana. Si realmente conozco al Dios de la Biblia o tengo un Dios hecho a mi medida, a mi gusto y a mi placer. ¿Y cómo puedo conocerlo? La única forma es estudiando las Escrituras y permitiendo que el Espíritu Santo me las revele a mi corazón, ¿no? Toda la Biblia nos muestra a Cristo, nos habla de Jesús. Y el otro día hablando con mi pastor que tenía antes, Jorge Fernández, me hizo una aclaración, dice, para que la diga de que escudriñar las Escrituras no es solamente estudiarlas, sino es, él decía, ir hasta lo profundo de la Biblia, hasta lo profundo de la Escritura, dice, desmenuzarla, ir al fondo, dice, bucear adentro de la Biblia, estudiarla en su conjunto, toda la carta, no solamente algunas partes, sino en lo profundo toda la carta, y sobre todo, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y en qué momento, situación se lo dijo? ¿No? ¿Por qué? Para no sacarla de contexto. Y la otra cosa que me decía, dice, los atributos son, dice, la traducción es como decir que son inauditos los atributos de Dios. Son inauditos, sorprendentes por lo insólito que son. Son escandalosos, vituperables. Y tiene razón porque son inentendibles por nuestra capacidad finita de entender. No podemos entender los atributos de Dios. Por eso son, dice, inauditos, sorprendentes e insólitos. Y Dios quiere y anhela y desea que lo conozcamos en profundidad y que le permitamos, a través del Espíritu Santo, que Cristo ocupe el lugar que le corresponde en mi vida, el todo. Y Dios se revela a sí mismo hasta donde Él quiere, con quien Él quiere, cuándo y como Él quiere. Y vimos que los atributos son muchos, que son, como decía Jorge, inauditos, sorprendentes, insólitos, y son insondables, son incalculables, son escandalosos. Y estos atributos, que Dios es soberano, es eterno, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es preexistente, misericordioso. Dios es bueno, como decíamos hoy en la mañana, ¿no? Pero también Dios es justo, es recto y es soberano y su ira se respeta. Es de temer Dios. Pero Dios es amor y en todos sus caminos, sus obras, en todas sus palabras, en todos sus hechos, Dios es bueno. Y la pregunta es, ¿cómo voy a adorar a un Dios que no conozco? ¿Cómo puedo tener fe en cuando el objeto de mi fe no lo conozco porque no lo leo? Él se revela acá en las Escrituras. ¿Y cómo puedo demostrar de que lo amo? Y dice Jesús, guardando mis mandamientos. Y yo leyendo el libro de Oseas, es tremendo, porque Oseas era un profeta que Dios llama para casarse con una prostituta. Le dice, y él se casa con ella sabiendo de que ella le iba a ser infiel. La obediencia del profeta a Dios, ¿no? Porque ¿quién va a querer hacer eso? Juntarse con alguien que te va a ser infiel. Pero Dios le dice, hacelo, ¿por qué? Porque yo quiero demostrar a mi pueblo cómo es mi pueblo conmigo.
que mi pueblo se va con otros dioses, con otros deseos, con otras cosas, me ponen a otras cosas antes que a mí. Entonces él va, la busca a Gomer y se casa con ella, se casa con una prostituta, sabiendo que ella le iba a que ella le iba a fallar, que no iba a serle fiel. Y él va y se casa, y termina pasándole eso. Gomer se va, y se va con los otros hombres, se va a prostituirse. Y Dios le vuelve a decir después al profeta, lo llama y le dice, anda a buscarla. Va acá, ahí tenés una silla, ponela acá arriba. Así que Dios le dice, anda a buscarla a Gomer y perdonala. Y por amor traela y amala, seguila amando a ella, le dice, como yo te amo a ti. Así que le manda a Dios le manda a Oseas a buscarla y a amarla a Gomer. Así que él va y lo hace. Y después le dice, Dios le dice a través del profeta al pueblo, esto mismo hace el pueblo conmigo. Se van atrás de otros dioses, me dejan a mí por algo que les gusta a ustedes. Y los deja. Así que él les muestra, les habla de su fidelidad hacia ellos y su infidelidad del pueblo hacia él, pero también le da nueva expectativa a Dios a través de Oseas, que si vuelven a mí, yo los voy a perdonar y los voy a volver a abrazar y tener como Dios. Y las consecuencias de ese pecado, de haberse ido, la van a tener que pagar, pero yo les doy la posibilidad. Y él les dice, antes de que suceda, en el año 740, por ahí, 30, de que iba a venir el pueblo asirio, o sea, le dice, voy a traer a otro pueblo que los va a agarrar, los va a destruir, los va a llevar al cautiverio. ¿Por qué? Porque se alejaron, porque me dejaron, porque fueron tras otros dioses. O sea, le está hablando al pueblo del norte, a Israel le estaba hablando. ¿Se acuerdan que se había dividido después de Salomón el pueblo del sur y el norte? Y Oseas profetiza sobre el pueblo del norte. Y mientras él está profetizándose, Dios envía a los asirios y los destruye. Y se los lleva cautivo a todos los israelitas que estaban ahí. ¿Y qué hacen? Dejan a los más miserables en el pueblo y al resto los matan, se los llevan y traen gente de otros lados para que se mezclen. Entonces de ahí aparecen los samaritanos, que eran una raza de segunda, porque eran una mezcla del pueblo. Pero todo esto sucede porque lo habían dejado a Dios y se fueron tras otros dioses. Por eso Oseas le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, y en el 4.6 dice, y mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo estoy con un pastor que se llama Gabriel Valerini, con él hago todos los miércoles un estudio se llama Un viaje a la Biblia, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y él dijo algo este miércoles, dice, no es lo que yo pienso lo importante, sino lo que dice la Biblia, que es nuestra guía, nuestra ancla y nuestro pronto auxilio, que es Cristo revelado en las Escrituras. No es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Por eso tengo que amarla la Biblia, como leíamos hoy, como hablábamos hoy en la mañana cuando cantamos la alabanza. Amar las Escrituras, como leímos en Nahum. Amar las Escrituras. Dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella en mi meditación. El Salmo 48 dice, y hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amar las Escrituras porque es la palabra de Dios, pero creemos de que es la palabra de Dios. Para un cristiano, otro día a él le preguntaban, ¿es la palabra de Dios esta? Para un cristiano es la palabra de Dios. Para alguien que no es cristiano es un libro que contiene la palabra de Dios y que el Espíritu Santo cuando te la revela en el corazón se convierte en palabra. Si no es un libro que lo puedo usar para apoyar cuando se me rompe la pata de una mesa, para un desequilibrio, o para pegarle a una mosca, que hay tantas ahora acá. Pero si no es un libro, si el Espíritu Santo no te la revela, por eso para nosotros es palabra. Y tenemos que creer realmente que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es inspirada. Dios usó a 40 personas, inspiró el Espíritu Santo para que la escribiera. Segunda de Timoteo dice, el 3.14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hay que creer que esa es la palabra de Dios. Y hay que creer que es relevante para el día de hoy. Esto decía el pastor Gabriel Valerini. Hay que creer de que es relevante para el día de hoy. Hay un pastor que se llama Daniel González, que él decía, esta Biblia, la palabra, perdura para siempre. Es la misma que se escribió a la que leemos y escuchamos hoy. Es la misma, nosotros cambiamos, los tiempos cambiaron, pero es relevante para el día de hoy. Por ahí el pastor decía, nos dicen que somos cavernícolas, ¿no? Por hablar de la Biblia o que estamos anticuados, pero es la misma Biblia para el día de hoy y va a ser para el día de mañana. Del pastor González decía, él trabajó en la Coca-Cola y era el que le hablaba sobre las formas de trabajar, ¿cómo se dice? De instruirlos para vender, ¿no? Entonces, él decía de que él les daba, la sabiduría que él les traía era de un libro ancestral de sabiduría y que lo había escrito el hombre más sabio del mundo. Él no hablaba de que hablaba de la Biblia, ni que hablaba de los proverbios. Dice que el gerente de la Coca dice, wow, qué importante, y anotaba. Cuando nosotros decimos que viene de la Biblia, wow, pero cuando vos lo nombrás que es un libro ancestral de sabiduría, la gente dice, wow, lo escucha, ¿no? Pero dice primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es la misma, es eficaz y corta como espada de dos filos, dice, porque entra hasta lo profundo del caracú. Pero hay que leerla, hay que creerla y hay que creer de que es relevante para mí, para el día de hoy. Y hay que permitir que esa palabra cambie mi forma de pensar, cambie mi mente. El mundo tiene una forma que nos arrastra porque nosotros nacemos en una condición caída humana y tiene una forma de enseñarte, como hablamos hoy en la mañana, de ministrarte y de llevarte a hacer cosas horribles, muy alejadas de Dios. Todo el mundo está preparado para eso porque está bajo el gobierno de Satanás, que quiere destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Así que toda esa forma, la cultura te aleja de Dios. Hoy podemos ver cómo la ideología y todas esas cosas están alejando cada vez más a los niños, cada vez más chiquititos de las ideas de Dios. Por eso es tan importante lo que se hace los viernes acá en este lugar, de inculcarle a los chicos, a pesar de que no veamos fruto hoy, aunque se ve el fruto en algunos y en algunas, sobre todo, de cómo han cambiado. Hay que seguir sembrando, como decía Marcela, y regando, ¿no? ¿Por qué? Porque estos frutos se van a ver, sí o sí, porque son hijos de Dios. Dios ya los compró. Y la familia, la cultura, todo este mundo, los tiempos, ¿saben? Leía veía un video de una tribu en África que el más panzón es el jefe de la tribu. Y el más sexy es el que tiene una panza llena de grasa y de ¿cómo se llama? De microbios, ¿cómo es? De parásitos, porque a veces son parásitos, ¿no? Pero como el más panzón de todos era el jefe y hay otros que es el más flaquito, era el rey de la tribu, el que tenía la tablita de lavar la ropa, era el jefe de la tribu. Y son culturas, pero las culturas no nos tienen que alejar de Dios. En la antigüedad, el que tenía el cabello largo era el nazareo, era el que estaba entregado a Dios. Después otras culturas, el que tenía el cabello largo era el homosexual. Así que en la cultura, cuando están hablando Pablo a los corintios, habla del tema del velo. La mujer que tenía el cabello corto era la prostituta.
se raspaban el cabello y tenían el cabello corto. Entonces cuando ellas se convertían y las mujeres, esas otras, tenían el pelo largo, a ellas las dejaban de lado. Entonces Pablo dijo, todas usen velo. ¿Para qué? Para que no haya diferencia, pero no porque hoy hay iglesias que dicen, si vos no usás el velo, no podés adorar a Dios. Dios dice de que la mujer tiene que el cabello, ¿por qué? Porque el hombre está sujeto a Dios, a Cristo, Cristo está sujeto a Dios, y la mujer está sujeta al hombre, al varón. ¿Por qué? Porque la mujer nace, primero crea al varón y después del varón hace a la mujer. Pero después hace de que ese varón nazca de la mujer. O sea, ninguno es mayor que el otro, pero sí, delante de Dios, el varón es cobertura de la mujer. Y por eso el cabello. Pero todo es cultura y la cultura no te puede alejar de Dios. Por eso tenés que permitir que la palabra de Dios cambie tu forma de pensar. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, 9. Con guardar tu palabra. Guarda tu palabra y vas a limpiar tu camino, le dice al joven. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Dios sabía, porque lo dijo durante toda la Biblia, que nuestra forma de pensar no va a coincidir con la forma, porque dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad que es agradable y perfecta. Pero es acá en mi pensamiento donde se produce la batalla de los pensamientos del mundo, de mi carne, del diablo, o los pensamientos de Dios. Y si yo escucho a uno de los dos, eso va a predominar en mí. Por eso a las palabras, decía el pastor Valerini, hay que obedecerla. ¿Cómo puedo ser luz si yo no obedezco la palabra? ¿Cómo puedo caminar en santidad si yo no obedezco la palabra? ¿Cómo puedo demostrar que amo a Jesús si yo no obedezco sus mandamientos? Hoy, el otro día, cuando estudiaba esto, decía, lo que Mabel me pedía que haga, yo lo hacía por amor a ella, y lo mismo me está pidiendo Dios a mí. Hace esto, no por el reto, por ser obediente al maltrato, no. Yo obedezco porque lo amo a Dios. Y si yo lo amo a Dios, voy a obedecer su palabra. Esa es la relación entre Dios y obedecer la palabra. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para eso, lo que está escrito. Para eso te dice Dios. Para leerla y conforme a lo que está, yo haga y viva. Y si hago así, dice, mira que te mando. No, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no, te vas por tu camino y las cosas van a salir según el diablo te lo permita. Entonces, si yo estoy debajo del paraguas no me mojo, pero si yo me salgo del paraguas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios conoce de que soy débil. Pero Pablo decía, en mi debilidad Él se hace fuerte, ¿no? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo voy a demostrar entonces que amo a Dios? Obedecer su palabra. Creer que fue escrita para nuestro bien. Wow, eso es difícil. Porque es muy fácil cuando yo leo, esto es para Blanca. Sí. No. Cuando habla esto, no, esto es para Pablo. Seguro que. Porque es más fácil ver que la palabra es para otro, pero no para mí. Pero yo tengo que entender de que la palabra es para mí, porque si no es un bibliazo. Y los bibliazos son sin amor, sin misericordia y sin justicia, una justicia mía, no la justicia de Dios. Se debe leerla y entender de que para mí, y que es con misericordia y con amor, lo mismo que para vos. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Salmo 19.
La Biblia hay que leerla, eso lo digo siempre, leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Eso decía Donizetti Barrio en un programa que tenía hace muchos años. Dios nos ha dejado esta carta de amor. Esto me lo reveló una vez el Señor cuando prediqué mi primer mensaje que hablé sobre el amor. Esta es la carta de amor de Dios para mí. Para vos también, pero para mí. Seguramente que para vos, pero para mí sí. Es una carta de amor que me revela a Cristo y que me dice que si yo tengo a Cristo en mi corazón, mi vida va a cambiar y va a ser transformada. Está escrita por 40 personas diferentes, en 3 idiomas, en 1400 años, de 3 continentes distintos, que la mayoría no se conocían, pero ensamblan perfectamente, y se cumplen las profecías que fueron dichas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y hay más de 600. Es increíble la Biblia, ¿no? Pero si realmente pudiéramos entender que es el libro más escrito, el más traducido, el más leído, a pesar de que no somos más los cristianos en el mundo. Pero sí, en la eternidad se va a ver de que viene de la eternidad y va hasta la eternidad. Es la palabra de Dios. Y Él la dejó escrita y la hizo repetir en escritura unos a otros hasta que apareció la imprenta y ahí explota la manufacturación, es decir, bueno, por la escritura de tantas Biblias, ¿no? De tantos idiomas. Y yo tengo la obligación de leerla, estudiarla, y que el Espíritu Santo me la revele. Porque si no, me hago un Dios según mi gusto, según mi placer, según mi cultura, según mi beneplácito, mi beneficio, o un Dios como a mí me gusta. Yo escuché de personas que decían, yo leo la Biblia, pero esta parte de la Biblia no me gusta, y la separan, ¿no? Toda la Biblia está inspirada por Dios y está por algo puesta. En el Antiguo Testamento, toda la ley, Jesús vino y la cumplió en él. Hay muchas cosas que nosotros las leemos en el mismo capítulo, algunas cosas las tenemos como ley y otras cosas no las tenemos como ley, ¿no? Así que tenemos que realmente ser congruentes con esto, ¿no? Y lógico. Dios dio toda su palabra y tenemos que escuchar lo que Cristo dijo. Si no, me hago un Dios a mi imagen. Y Dios no se parece a nada. Dios no es igual a mí. Dice el Salmo 50, Asaf decía, estas cosas hiciste, cuando él le dice todo lo que había hecho mal, ¿no? Y le dice, todas estas cosas hiciste y yo he callado. Muchas veces Dios permite un montón de cosas en silencio, no porque las permitan las cosas, sino porque está permitiendo que yo camine y me tropiece de la frente contra el piso. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú?, le dice Dios. ¿En serio pensaste que podía ser así? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios calla, espera, pero siempre actúa. Dios no es nada parecido, no es igual a nada que nosotros podamos comprender o conocer. Dios es Dios. Y si no estudiamos las Escrituras, nos hacemos un ídolo. Y Dios dijo en los 10 mandamientos, no tendrás nada delante de mí. Ni siquiera ese, menos y mucho menos, porque estás dentro de la familia. Tener un Dios que es a tu imagen y semejanza o a tus gustos. Por eso, si no, yo puedo pensar que no, Dios es de esta forma o de aquella forma. Y te dicen, Dios es amor. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué pasa esto? Si Dios es amor. Sí, pero Dios es amor, pero no sentimental. No el amor que vos conocés, no el amor egoísta del humano. En 1 Corintios 13 dice que el amor es benigno, es sufrido, el de amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no piensa por lo suyo. El amor es el otro. El amor es el otro más importante, el amor lo merece el otro, no yo. Entonces ese amor egoísta que tengo yo sentimental demuestra de que no está el amor de Dios en mí. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo ya hice agua hace rato. Me doy cuenta de que me falta tanto. Somos cristianos que vivimos en un proceso de santificación de vida, ¿no? Es un proceso. No es para amargarnos y decir, no, yo no doy con la estatura. No.
vas a dar con la estatura, la das porque ya el presente es de Dios. Pero el tema es, si yo me pongo a ver realmente ese amor de Dios, ese es el amor de Dios, no el mío. O sea, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso la necesidad indiscutible de leer las Escrituras. Ahavá, no sé cómo se pronuncia, pero es A-H-A-B corta A. Eso es amor en hebreo. Y dice que el significado es afecto profundo, compasión que actúa, benevolencia que no abandona, consagrado para un corazón que se entrega y busca restaurar. Ese es el amor de Dios, el Shema, Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová Elohim, el Señor tu Dios uno es. Y al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Shema. Y santidad, Kodesh. Es cuando yo digo, eso me viene enseguida a Mabel cortando zanahoria, que la cortaba, la separaba, las lavaba y las usaba. Eso es santidad, eso es santificación, ¿no? Es cortar, es dividir, es ser limpio, puro, separado con un propósito divino para la gloria de Él. No igual al mundo, totalmente distinto. Así que, Jahavá y Kodesh, santidad y amor tienen que ir juntos, no pueden ir separados. Tienen que ir, la santidad y el amor tienen que ir juntos, porque amor sin santidad es libertinaje. Es un amor que daña, es desorden, es descontrol, es pecado, separación y muerte. Eso es el amor sin la santidad. Cuando Jesús le habla a la mujer adúltera, le dice en Juan 8, ella dijo, cuando le pregunta quién te condena, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando hay amor sin santidad pasa eso. Hay lujuria y libertinaje. Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y otros dicen de que la santidad puede ir sin amor, y no, la santidad sin amor es legalismo. Si hay santidad, pero no hay amor, es legalismo, es la fe dura, fría, es la dureza del corazón. 1 Corintios 13.1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, porque todo lo que hago lo estoy haciendo para mí, porque a mí me gusta, porque a mí me satisface. Y Dios me dice, eso es servicio o es santidad sin amor. Cuando lo haces para mí, por más que no te lo agradezcan, te aplauden, te miren o te reconozcan, lo vas a hacer para mí y yo te voy a compensar. Y lo voy a hacer seguramente en público, pero no te vas a ofender y te vas a ir, porque lo hiciste para Dios. Por eso, ¿por qué? Porque el Espíritu es inofendible. Todo lo que lee, todo lo espera, ese es el amor de Dios. Por eso tienen que ir juntas. Dice Gálatas 5:22, el fruto, Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Cuando habló en Juan 13, le dice, ámense unos a otros como yo los he amado. El santo dice que tenemos que amar con esa misma forma, en santidad y amor. Amor y santidad producen el cambio real, producen la transformación, la vida nueva de Dios. Eso lo produce la santidad y el amor juntos, ¿no? La restauración. Romanos 12 dice que tenemos que transformar nuestro entendimiento a través del obrar del Espíritu Santo. No tenemos que tomar la forma de este mundo. Por eso Dios quiere que lo conozcamos, y lo conozcamos en intimidad, en profundidad, en lo que realmente es, según
como Él se revela, que son sus atributos. Porque Dios es amor, sí es amor, pero también es justo. Cuando me imaginaba la justicia de Dios y pensaba, imagínense que viene un hombre, llega a tu casa y mata a tu familia, y cuando vos llegás el hombre está ahí todavía con el cuchillo en la mano y ensangrentado. ¿Qué hago yo? Seguramente me voy a abalanzar sobre el hombre y lo voy a tratar de destruir, comérmelo. A mí me enseñaron a matar a una policía con 2 dedos. Yo creo que me puede tomar se me vuele la paloma, ¿no? O que vos ves que a tu hijo le hacen algo. ¿Qué le haces a esa persona que le hace algo a tu hijo? Esa reacción humana. Pero Dios te frena y lo agarrás y lo llevas, lo atás todo con soga, le das un zamorreo y lo llevas a la comisaría, va a la justicia y el juez lo suelta. Y le dice, no, ya hay uno que pagó por él. Y lo ves nuevamente, otra vez al vecino en su casa que mató a tu familia, o lo violó, o rompió todo lo tuyo. ¿Cuál es la justicia? ¿Dónde está la justicia? Con gente gritando en la calle, justicia. La justicia humana. ¿Y qué dice de esa justicia Dios? Es un trapo de inmundicia, 64:4 de Isaías. Esa es mi justicia, y esa es la justicia que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Porque es la justicia humana, pero Dios dice, esa no es la justicia, mi justicia es distinta. Dice, pero Dios salva, sí, salva, pero Dios es justo, y Dios mata, y Dios manda al infierno, pero Dios es justo, sí, pero Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero también es soberano. Dios es soberano y Él hace con quien Él quiere, lo que Él quiere y cuando Él quiere, porque Dios es soberano. Sí, pero Dios es bueno, sí, Dios es bueno, Dios es amor y Dios salva y Dios edifica. Pero Dios también es justo, es recto y es verdadero. Todos los atributos no se oponen, se potencian. Por eso dice que decía Jorge, son insólitos. Porque desde la vista humana, de la justicia humana, no puede ser así. Y Dios dice, es así. ¿Por qué? Porque Dios no es humanista. Dios no es humanista. Él ama al mundo, pero Dios no es humanista. Dios es cristocéntrico. Cristocéntrico y todo es de Cristo. Todo lo hizo por Él, para Él y en Él y a través de Él. Dios hizo todo por Cristo, por su Hijo. Y cuando Él venga, va a venir a buscar lo que haya de Cristo en vos y en mí. Dios es, dice, misericordioso y bueno, ¿sí? Y justo. Y Él tiene que salvar. Dios salva, sí, salva. Pero Dios, cuando lo vemos en las Escrituras, Dios es verdad. Cristo es la verdad. Así que la verdad sin amor y sin misericordia no existe. No puede haber verdad sin misericordia. Dice, sí, pero Dios es misericordioso. Pero misericordioso sin verdad no puede existir. Porque Dios no puede ser misericordioso si no es justo. Y vos decís, ¿cómo no? Sí, no puede ser misericordioso. La verdad y la misericordia tienen que ir justas. Si no, no habría posibilidades de existencia. Tampoco se puede corregir el pecado. Miqueas 6 dice, 6:8 de Miqueas dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí tenés lo que Dios te pide que hagas, que hagamos, iba a decir. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Verdad sin misericordia hiere. La verdad sin misericordia hiere y trae culpa. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ser humano queda herido cuando viene la verdad sin la misericordia. Y cuando viene la misericordia sin verdad, se erra porque se deforma la misericordia. Porque la misericordia siempre va a buscar el beneficio propio. Señor, tú no me das lo que yo merezco, por eso, gracias por tu misericordia. Y hice algo malo. Sí, Señor, pero no, vos me das lo que yo no merezco. No, pero Dios es justo. Entonces, ¿cómo puede ser de que la misericordia vaya con la justicia y la verdad? Sí, porque en Dios puede. En mí, humanamente no puede, por mi forma de entender. Pero cuando hay verdad y misericordia, hay restauración y hay vidas transformadas. Hay restauración, pero solamente
cuando viene la verdad junto con la misericordia en amor. Si no, no hay restauración. Hay daño, hay dolor, hay culpa. La corrección que Dios hace para con nosotros lo hace en amor. Y disciplina, sí, Dios disciplina, pero lo hace en amor. Y no de la forma que nosotros creemos o nos enseñaron en nuestra familia. No, a nosotros la corrección era la vara, el látigo, que no está mal, dice Dios que no está mal el látigo, la vara quiero decir. ¿Por qué? Porque es una corrección fina que a veces hacemos para con nuestros hijos cuando se van porque les marcamos los límites. Pero una cosa es hacerlo en amor, con misericordia y con verdad, y otra cosa es hacerlo desde el enojo o desde la justicia humana, que es distinta. Así que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. En justicia y en amor es la restauración y la disciplina. Así que Dios, podemos creer, sí, ¿cómo puede funcionar en Dios la misericordia y la justicia y que haya perdón? Dios me tiene que perdonar, como decíamos, Blanca decía, voy a ser perdonado por Dios si yo perdono a mi hermano, ¿no? Si yo no perdono, Dios no me perdona. Pero ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar relacionado con la misericordia, pero con la justicia de Dios? Como que en mi mente me cuesta entenderlo. Pero cuando yo veo la mirada de Dios, el punto de vista de Dios que dice, yo creo al hombre y el hombre peca, yo le digo no hagas esto y él lo hace igual y se alejan de mí. Entonces Dios no les permite volver al Edén y le dice, todo aquel que peca tiene que morir y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:22. Estamos destituidos, nos alejamos de Dios por el pecado. Entonces yo tengo que dejar el pecado y querer volver a Dios. Dice, no, tiene que haber sangre de por medio. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Esa, como leíamos en Nahum, esa copa de ira hay que satisfacerla. Dios es un Dios de ira, un Dios mal, Dios es bueno, pero también tiene su copa de ira. Por eso es tan insólito, pero cuando lo vemos del lado de Dios, su creación se aleja, peca y se aleja y se hace maldito. Entonces alguien tiene que morir por eso. Y vino Cristo, pagó como nuestro cordero, que en los dinteles de la puerta de las familias, el ángel de la muerte no entraba a esas casas, porque la sangre del cordero le impedía. Lo mismo pasa hoy. Vino Cristo, murió, se hizo maldito por mí, murió por los pecados míos. Él siendo santo, justo, verdadero, precioso, cargó con mis pecados. Se hizo inmundo, injusto y murió siendo maldito en una cruz de maldición. Él decidió hacerlo. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, por amor a Dios y por amor a vos. Y Él hizo eso. Al hacer eso, dijo, consumado es en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Satisfecha la ira de Dios. Satisfecha la justicia de Dios. O sea que Dios por misericordia me perdona, pero por lo que hizo Cristo, no por el simple hecho de ser misericordioso. O sea, si el justo no está en mí, Dios no me perdona. Tiene que estar el justo en mí que me hace justicia. Por eso, el único justo muere por mí en la cruz y me hace santo y me hace justo. Y Jesús sufre la cruz, pero sufre la cruz no por el dolor del clavo, que él era humano y sufrió los clavos, los latigazos, la sangre, la lastimadura, sí lo sufrió. Pero lo que él sufre, lo que él vive y padece, es la separación de Dios, no lo que él sufre por los clavos. Lo que vos estés viviendo hoy acá, sea tremendo, eso no tiene que hacerte separar de Dios. Si nosotros vemos los discípulos, exactamente lo mismo. Cristo sufre la separación de Dios, cargar con los pecados y la ira de Dios. Eso es lo que él sufre. Dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el gran dolor de Cristo, ¿no? Pero él dice de que, puesto sus ojos en el gozo venidero, él pasa la cruz. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Lo mismo los discípulos fueron aserrados, matados con lanzas, acuchillados, prendido fuego. Los discípulos que eran bañados en brea, atados en postes y prendidos fuego para tener la luminaria de los romanos,
Los leones que se comían a las fieras, uno un pedazo, el otro pedazo, y se iban a lugares distintos y dejaban pedacitos de los cristianos en lugares distintos. Gente que ha sido consumida por el fuego, llegadas a las cenizas. Todos lo pasaron. Dicen que iban a la cruz cantando. Iban al circo romano, viendo cómo practicaban con sus hijos la puntería con las lanzas los romanos, mientras ellos cantaban himnos a Dios. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso posible? Puesto el gozo de lo que vendrá. Ellos entendían la vida eterna. Ellos vieron a Cristo que resucitó, que era verdad la Biblia. Ellos vieron al Cristo resucitado y dijeron, es verdad todo lo que dijo Jesús. Entonces creían en toda la palabra y pudieron ellos ser martyrios, dice, serán testigos, ¿no? Pudieron ser mártires porque ellos tenían su vista puesta en Dios. Así que esa es la forma de vivir de un justo, vivir en santidad. La santificación le da evidencia o demuestra la justificación, como vimos el domingo pasado. Indefectiblemente te va a llevar a la resurrección. Y la resurrección va a venir. Y va a venir para justos y para injustos. Es para todos, no solamente para los hijos de Dios. Dice Hebreos 24:15, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Para algunos va a ser la bendición y para otros va a ser la perdición. Así que para algunos la resurrección va a ser un problema. Los que no están llenos de Dios, los que no caminan en luz, en santidad, va a ser para destrucción y muerte. Dios va a venir en la primera resurrección para resucitarnos para vida eterna. Lo vimos cuando estamos estudiando la semana el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, porque esto es una aclaración, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. La resurrección viene, Señor, Maranatá, regresa pronto, porque ahí seremos arrebatados a las nubes y luego con Él vendremos a reinar la tierra y seremos resucitados para el gran trono blanco y partiremos para vivir en una eternidad completa y perfecta junto con Él, ¿no? Pero también lo hará para aquellos que tenían un Dios a su forma, aquellos que tenían un ídolo y no tenían a un Dios con minúscula, y a todos aquellos que no creyeron o que lo desecharon. Pero que dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego junto con los ángeles y Satanás, ángeles caídos. Así que realmente las Escrituras son verdad, hay que creerlas, hay que leerlas, hay que conocer a ese Dios para darle el lugar que le corresponde a Dios en uno. Y tenemos que escudriñarla. Dice, morir a mí, a mis gustos, a mis placeres, a mis caprichos, a mi forma de entender este mundo, a forma de entender la familia o las cosas. Dios dice, no es así. Y querés ser libre, querés vivir en gozo, en paz, en amor, bueno, permitime entrar en tu corazón y cambiarte. Y nosotros mirando para atrás podemos dar fe de que hubo cambio en nuestras vidas, que hubo transformación de lo que éramos antes. Nosotros decimos lo mismo, es un proceso, pero a medida que yo le permito a Dios cambiarme, yo me libero de cosas. Como que voy en una mochila y hoy me di cuenta de otras cosas, y wow, la saqué, wow, camino más livianito. Y por ahí vuelvo otra vez. Y por ahí hay otros que la ven, que llevo la mochila llena de cosas, ¿no? Pero cuando la saco, la suelto y la dejo, no la vuelvo a agarrar. Para vivir más libre, más fácil, más con gozo y disfrutándolo. Ser obediente a los mandamientos de Dios. Leerla, entender lo que dice y ser obediente a eso, aunque me cuesta, porque es espiritual y Dios lo sabe. Por eso lo repite tantas veces y lo dijo Jesús. Yo sé que te cuesta vivir así, perdonando, cuidando mis emociones, cuidando mis formas. Y Él lo dice, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y sobre todo, cuidarnos de los falsos profetas, los falsos maestros,
de las cosas que este mundo te dice de que debes hacer, según lo que yo veo, siento o alcanzo a ver, o todo lo que este mundo que es atraíble a mi carne, me arrastra para hacer. Por eso entender de que no debo permitir arrastrarme. ¿Y cuál es el freno? ¿Cuál es el no? Las Escrituras. Si yo sé hasta dónde puedo dejar de llegar al otro, voy a ser libre y voy a estar del lado de Dios, del lado del vencedor. Así que es necesario conocerla. Y dice Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son enemigos del espíritu, son adoradores de Satanás, que no lo muestran porque no es rojo, cuerno y con cola, no, son cosas que son agradables a todos nuestros sentidos. Y vos fíjate que Satanás usó las mismas escrituras para tentarlo a Jesús. Y cosas que eran permisibles, cosas que eran atractivas, naturales y ciertas, pero no, eso me aleja de ti, eso me aleja de Dios, por eso le digo que no. El conocimiento de Cristo por revelación del Espíritu Santo es lo que yo debo amar, lo que yo debo desear, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Dice Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Entender eso nos lleva toda la vida, ¿no? Todas las cosas de este mundo. A veces vemos cómo las crecen ellos, nosotros no, cómo crecen los más chiquitos, cómo vemos las plantas, cómo vemos el barrio que va creciendo, cambiando. Y hoy yo me doy cuenta que le di tantas cosas con Mabel a otras cosas con importancia, que a veces peleábamos porque yo mantenía una, y hoy me digo que estúpidamente peleé por esas cosas, que tendría que haber cambiado. Muchas gracias. Cosas que yo tendría que haber cambiado y dejado. Guarde, no es para sentirme culpa hoy, ¿no? Sino para hoy decirle a otros que no la hagan y yo disfrutar a mis hijos, a mi nuera, mi futuro yerno, o si lo tendría o no, no lo sé, pero lo veré, digo, pero sí disfrutar de las cosas que hoy me ponen. Yo hoy tener circunstancias de enojo, de discusiones con mis hijos y entender, bueno, yo te perdono, te dejo, espero que vos te desenojes y después, bueno, pero acá estoy yo para esperar y para ayudar y para contemplar y para bendecir y para amar. Pero eso lo entiendo hoy más que ayer. ¿Por qué? Por las situaciones que pasa y que le permito a Dios revelármelo y yo lo aconsejo. Pero dice, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, esa canción dice, ser hallado en Cristo. Cuando el Señor venga, que me encuentre en Él, no en cualquiera, no en cosas que a mí me gustan y que no me edifican, no en el enojo, no en el hacer cosas pecaminosas, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Somos tan justicieros, ¿no? Tan llaneros solitarios a veces, tan justicieros. Esto se hace así, y no, es la justicia de Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Realmente conozco la Biblia? ¿Realmente le estoy dando la importancia de estudiar las Escrituras para conocerlo a Dios y cuando Él venga a ser hallado en Él? Eso me llamaba la atención en esta semana. ¿Realmente yo creo en la Biblia? ¿La estoy permitiendo a la Biblia modificarme a mí? Y los atributos de Dios, porque el mundo hoy me hace dudar muchas veces, ¿no? Y me hace diluir la palabra, me hace diluir lo que son las cosas de Dios. Y por ahí me engancho, me dejo llevar, ¿no? Se me vuela la paloma y no la agarro y la traigo, no, la dejo que vuele un rato y que después vuelva. ¿Por qué? Porque a veces me enojo y se me corre el flequillo, decíamos. Y en esos momentos a veces me descargo y lastimo. Y
Entonces me llamaba la atención, ¿estoy disfrutando de las cosas hoy? Digo, no, yo tendría que haber disfrutado. ¿Y las cosas de hoy? ¿Y de acá para adelante? ¿Y si a mí se me cierran las puertas, las empujo? O digo, bueno, está bien, Señor, si vos no la querés abrir, sé que vos tenés una puerta abierta. Y a veces es igual, pero no era ahí, era al lado. Entonces yo le doy, yo fui al Little Park, mirá, hace muchísimos años cerró en Buenos Aires, y había un laberinto de vidrios, no de espejos, de vidrios. Así te dejaban la cabeza, ¿viste? Porque ibas mirando y pum, 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 y te desesperaba porque vos veías que el otro estaba del otro lado, pero había un vidrio acá. ¿Por qué? Porque él había ido por acá y vos lo veías ahí al otro y querías pasar y por acá y estaba todo cerrado y estaba atrás tuya la salida. Y te pone loco eso, ¿viste? Y vos ves que tus amigos salen y ya salieron y vos estás todavía en el laberinto y todo el mundo te ve que estás ahí peleándote y dándote la cabeza y te desesperan, ¿eh? Pero Dios es así, a veces estamos nosotros luchando con esos vidrios y está la salida atrás. Y lo único que tengo que hacer es tranquilizarme y dejarlo ahí lograr. Amén. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que seguimos nosotros, Señor, con nuestra justicia, con nuestra forma de ver las cosas. Pero te decimos, aquí estamos, Señor, toma el lugar que te corresponde, ven y obra en nuestra mente, en nuestro corazón. Te amamos y disponemos, Señor, nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos y somos para ti, Señor. Tú eres el primero y el último, tú eres todo lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, gracias por habernos elegido, escogido, empoderado y llenado de ti. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que ha escuchado y recibido esta palabra, Señor. Lo reclamo para tu gloria y te ruego que concedas esas peticiones que vos pusiste en sus corazones, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.